se acuerda qué son los dones? Lo que la Biblia en el Nuevo Testamento viene de la palabra carisma. ¿Alguien se acuerda qué son los dones? Son herramientas que son de parte de ¿quién? Del Espíritu Santo. A nosotros que nos dan la operación. ¿Para qué? ¿Cuál es el fin? Edificación del cuerpo de Cristo. Miren esto, mi estimado hermano. Dios da diferentes dones. Y de acuerdo a los dones que yo tengo, eso determina mi oficio. En la Biblia hay un término que se traduce como ministerio, y es el término oficio. O sea que el ser pastor es un oficio dentro de la congregación. El ser evangelista es un oficio. Pastor, ¿cómo sé yo que soy evangelista? Vamos a ver, si yo consigo a mi hermano en el camino con un serrucho y un martillo y unas puntillas, ¿qué oficio tendrá? ¿Por qué sabe que es carpintero? Por las herramientas. ¿Ustedes creen que el cántico es una herramienta? ¿Sí o no? ¿Un don de Dios? ¿Que Dios lo confía? Sí. ¿Ustedes creen que yo tengo esa herramienta? Un día de esto yo me puedo comer unos choclitos pasados y decir que ahora soy cantante. Pero si yo quiero, ¿puedo hacerlo? No, ¿por qué? Porque no tengo las herramientas. Y Dios nos da ¿qué? Las herramientas para cumplir el propósito de mi vida, para la voluntad de Dios. Yo tengo un propósito y tengo un tiempo para cumplir ese propósito. Yo no sé, el viernes les enseñaba a ustedes en el devocional de oración de que la Biblia dice en el capítulo 16 del libro de Éxodo, hablando del maná: te levantarás de mañana y recogerás el maná, porque una vez salga el sol, ¿qué? ¿Se va qué? Se va a derretir. O sea que Dios provee maná en un tiempo. Pero a mí me da sueño porque hay mucho frío en Pamplona. Entonces me quedo durmiendo. ¿Y el sol a qué hora sale? 6. Coloquémoslo, ¿listo? Esa es la primera hora de los hebreos. Pero a mí me da sueño y me levanta a las 9. Digo, ¿dónde está mi maná, mi provisión, Dios? ¿Dios ya proveyó? ¿Sí o no? Sí. Pero lo que pasa es que había que cumplir que el maná se recogía ¿cuándo? Antes de salir el sol. Dios ya proveyó, sino que yo no entendí los tiempos. Uno dice, Señor, cuando yo me pensione voy a servirle al Señor. Se pensiona y pone a criar nietos, a lidiar con los yernos. ¿Sí me van a entender? Y se nos va la vida esperando la pensión, y cuando llegamos al tiempo que yo considero propicio, el tiempo propicio de Dios ya pasó. Ya lo derritió el sol. Entonces las herramientas me las prestan. Allá en el reino de los cielos yo no voy a decir, Señor, en tu nombre eche fuera demonios. Eso no era tuyo. Esa herramienta se la dio el Espíritu Santo para que la usaras dentro de un propósito específico para tu vida, en un tiempo, en un lugar específico, para que cumplieras la voluntad de Dios. ¿Me copian todo ese cuadro? Yo puedo decir, Señor, yo era el que cantaba y predicaba en la iglesia. Eso era del Espíritu Santo, para que cumplieras el propósito y para que hicieras la voluntad de Dios. O la voluntad de Dios se va a hacer conmigo o sin mí. ¿Listo? Bueno, seguimos adelante. Y Dios nos da herramientas a todos. La Biblia dice, en el capítulo 12 de 1 Corintios, dice, a cada uno le fue dado el don del Espíritu Santo. O sea que por lo menos tenemos uno. O sea que usted no es inocente para cuando llegue al reino de los cielos. Ay, que yo no podía hablar, yo no podía enseñar, yo no podía cantar, yo no podía ni siquiera saludar a los hermanos de la iglesia. Yo para saludar, para ser el diácono de la iglesia no necesito ser más apuesto. Ni incluso si no tengo voz, yo puedo saludar a los hermanos de la iglesia.
si ese es mi don, si eso es lo que Dios me dio, en eso voy a prosperar. Y Dios nos da unas herramientas y nos equipa, nos da el camino en la vida se llama propósito, ¿listo? Y ese camino va a terminar en la eternidad. En la eternidad va a terminar mi propósito. Y mientras voy de camino a la ciudad eterna, a la eternidad, tengo que ir haciendo ejercicio de los dones y talentos que Dios me confió a mí, de las herramientas que Dios me confió a mí. Y mientras las uso, estoy haciendo mi oficio. Y a la vez que hago el oficio, alcanzo la voluntad de Dios, se revela la voluntad de Dios, y Dios nos da una enésima parte de su gloria. ¿A qué me refiero? Que si aprendemos a ser fieles en lo poco, recibiremos honra. Yo tengo que ver sobre qué baldosa me estableció el rey. Punto. Un día me va a decir, ¿qué hiciste con la mujer que te di? No, pero Señor, yo daba limosna a los pobres, yo cantaba en el... ¿Qué hiciste con la mujer que te di? No, Señor, que yo voy a dejar el pastorado porque voy a montar una empresa y con la empresa voy a fructificar, voy a montar un edificio para que haya muchas camas de hospital. ¿Les parece a ustedes muy loable eso? Sí, pero aquí te mandé como pastor, punto. Cuando yo me ubico, me enfoco en lo que Dios me mandó a hacer, puedo llegar a ser fiel en lo que me corresponde hacer. Y Dios honra esa fidelidad en lo poco es lo mío, lo que me corresponde a mí hacer. Cuando yo tengo mucho, es todos esos dones que nos dan el disfrute de los dones, la operación de los dones, no sé si se acuerdan, nos dan el uso de los dones, nos dan el camino del propósito, es el ejercicio de los dones, y nos dan una vereda. ¿Cómo se llama eso? Lo que hay al lado de la carretera. ¿O las barandas? Las barandas, las bardas. Para que yo en el uso de los dones, mi corazón no me extravíe. ¿Cuántos se han extraviado por el uso de los dones? La Biblia dice, los que hacen milagros están en la iglesia. Los que hacen milagros, los que administran, dice capítulo 12 de este mismo libro, los que administran, los que enseñan. Imagínense que mi corazón, si Dios me revelase todos los secretos de las Escrituras, ¿mi corazón se puede engordar? Sí. Entonces Dios me pone una baranda por acá y una baranda por acá. ¿Se acuerdan cómo se llaman las barandas para el uso de los dones? La autopista se llama el amor. Y las barandas se llaman las prohibiciones y los mandatos. Por ejemplo, la Biblia dice mandato, vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio, indiscutible. Pero hay prohibiciones en la Biblia. Por ejemplo, vamos al capítulo 13 del 1 Corintios, dice, en el 4 dice, el amor tiene que ser sufrido. Es sufrido. El amor es benigno. Ayúdenme. Son mandatos. Ahora viene una parte que es una prohibición. El amor no, ayúdenme, tiene envidia. Entonces el Espíritu Santo coloca la lupa sobre mi corazón. Bueno, tienes dones, tienes talentos, estás haciendo el oficio. ¿Tienes envidia? Pastor, usted está creyendo creyendo decir, insinuar que yo siendo cristiano puedo sufrir envidia. ¿Usted qué dice? Sí. Pues esos carnalotes no vinieron a culto. Sí. Salmo 73. ¿De quién habla el Salmo 73? Del salmista Asaf. Y dice, me enfermé del corazón porque tuve envidia de los pecados. Y aparte de eso, puedo estar en el ejercicio de los dones siendo un envidioso, puedo ser un pastor envidioso, puedo ser un ministro envidioso, puedo ser alguien que está ministrando con envidia. Sí. O sea que me llama la atención en la Escritura y dice, no importa qué dones tengas, pero si estás en envidia, solamente tienes el uso del don, pero tu propósito no se está cumpliendo porque estás utilizando la herramienta mal.
¿Me hago entender? El tiempo está pasando y si a mí me quedan, ¿cuántos años tienes en la cuenta? Yo no sé cuántos tengo en el bolsillo, pero ya me gasté 46. Si me quedan 10, 20, 30, 2, 3, que me quede 1, 2, 3, 4, 5 años, ya me gasté 46. Estoy que camino y camino en el uso de los dones, pero no estoy viendo el propósito de mi vida cumplido. Entonces estoy fuera de los tiempos de Dios, haciéndolo a mi manera. Vamos más adelante. ¿Por qué? Porque miren, aquí hay un término. Permítame leer capítulo 13, 1 y 2. Dice, si yo hablase lenguas humanas, angélicas, y no tengo amor, vengo a ser como címbalo vengo a ser como metal que resuena y címbalo que retiñe. Voy más adelante, al 3. Si repartiese todos mis bienes, porque la Biblia dice, el que da, en la lista de los dones dice, el que da, de con generosidad. O sea que Dios a uno le da la facultad de dar. ¿Listo? De con generosidad. Bueno, voy al texto. Si repartiese todo lo que tengo para dar de comer a los pobres, y si entregase todo mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, cuando nosotros vamos al texto, esta palabra, mi hermana, que se traduce aquí como de nada sirve, en el original es nada logra. O sea, yo hago, y no alcanzo, no logro, no avanzo. Me estoy volviendo viejo caminando en la caminadora eléctrica. ¿Usted ha visto las caminadoras eléctricas? La gente se esfuerza y suda, ¿y para dónde va? Es como si la vida fuera una bicicleta estática. Y usted está dándole, pero no se mueve del lugar. No importa qué herramienta esté utilizando, no importa cuántos dones y talentos esté utilizando, no importa cuántas capacidades tenga, si no está haciendo dentro de la autopista del amor y dentro de los límites que Dios estableció para cada uno de nosotros. Mire esto. Vamos al final del 5, decíamos que el amor no se irrita y no guarda rencor. ¿Listo? Ahí quedamos. Y vimos que la vida irritar, que la palabra irritarse tiene que ver con, ¿cómo eran los cretenses? Los de Creta, ¿cómo eran las características de los hermanos de Creta? Eran mentirosos, salvajes y perezosos. Mentirosos, salvajes y perezosos. Y la misma palabra de irritarse es la misma palabra que en Tito 1:12 se traduce como malas bestias. Y en algunas versiones dicen que eran salvajes. Una persona que se irrita es un salvaje. ¿Puedo ser un ministro en el uso de los dones y volverme un salvaje? ¿Que me irrite todo y todos? ¿O que yo sea irritante? Yo puedo ser una persona usada por Dios, creyendo de buenos sentimientos, digamos, entre comillas, de buen corazón, servirle a Dios y ser irritante. ¿Sí? ¿O ser irritable? Sí puedo serlo. Vimos que cuando una persona se irrita, echa a perder las cosas de Dios. Bernabé y Pablo fueron escogidos por el Espíritu Santo para ir a la obra misionera y se irritaron en el camino el uno contra el otro, porque uno tenía una nueva amistad que se llamaba Juan Marcos y el otro tenía una nueva amistad que se llamaba Silas. Entonces el propósito con el cual los ungieron, le colocaron las manos, los enviaron a la obra misionera, terminó partido. ¿Por qué? Porque se volvieron irritantes. Y Pablo dice que los cretenses, estoy citando Tito 1:12, eran malas bestias porque eran irritantes. ¿Se acuerdan de eso? Eran personas que se dejaban irritar. Entonces, estos que se dejaban irritar, hermanos, Pablo decía que eran como malas bestias. Permítame conseguir unos apuntes. Se me perdieron los apuntes y la más cercana a mi esposa tiene cara de sospechosa. No, los tenía acá ahora mismo. Lo que pasa es que la idea sería tenerlos en el celular, ¿cierto?
pero como uno está viejito le gusta escribir. Se me quedó allá, Chequina, por favor. Entonces, mis hermanos, seguimos. Aquí en el capítulo 12, en el capítulo 13, verso 1, dice que, discúlpeme, usted tenía razón, llegó, bueno, socórtame esta, ya no le tocó más, que eran como malas bestias, eran hombres llenos de talentos, pero estaban desperdiciando la fuerza del Espíritu Santo, el propósito de Dios para su vida, porque estaban viviendo en sus tiempos, a su manera. Por eso dice, el amor no busca lo suyo, sino que renuncia a lo suyo y se coloca disponible a la voluntad de Dios. Y hoy vamos a ir un poquito más allá, vamos a ir al 6. Dice, hablando del amor, que es la autopista, la forma de utilizar los dones, dice en el 6, ayúdenme, el amor no se goza de la injusticia, más se goza de la verdad. Mis hermanos, cuando yo le digo a usted que usted es una persona injusta, o que fulano es una persona injusta, ¿a qué hago referencia? Que no es justo. Bueno, a veces uno dice, yo trabajé juicioso y edifiqué mi casa en el patio de la casa de mi suegra. Y mi suegra vendió la casa. Y usted y yo podemos decir, es que es injusto, dice uno, ¿cierto? Dice uno. Aleluya. Pero, ¿tiene alguna lógica hacer eso? ¿Construir en el techo de la casa del vecino? ¿Sí o no? No tiene lógica. No, pero yo me esforcé con todo el corazón y con los mejores sentimientos. Mi hermano, ¿han escuchado ustedes que a veces usted adopta el perro que tiene el dueño? Llega el perro del vecino y usted le saca la mitad de la sopita, usted deja de comer para que el perrito coma. Y se mudó el vecino y se lo llevó y usted quedó llorando. Y es injusto porque ni siquiera comida le daban ni lo desparasitaban. Y yo era el que... Y a usted le puede parecer injusto. Pero mire, hermanos, la medida de justicia de Dios no es la medida de nosotros. No es lo mismo. Por ejemplo, nosotros somos justificados por la fe en Cristo Jesús. Y si usted me pone a mí a estudiar la justificación, hechos justos, porque Cristo pagó por mí en la cruz del Calvario, esa justicia no tiene lógica humana. Es como si yo me debiera al banco y voy en el banco y digo, no, el que le debe es el hermano Pedro, cóbrenle a él. Esa es la justificación en la cruz. Yo soy culpable, pecador, y Cristo pagó por mis pecados. ¿Qué lógica tiene esa justicia? Pero la justicia de nosotros opera como los dos ejemplos que le dije a usted. Nosotros nos justificamos. ¿Por qué le pegó a su esposa? Porque es que habla mucho, me hace reclamos, me dice que yo soy feo, que estoy barrigón, y ella se lo buscó, pastor. Y a mí me parece eso justo. Pero ante las cosas de Dios, Dios opera en una justicia especial. Cuando dice aquí, no se goza de la injusticia, mire usted de dónde lo saca el apóstol Pablo. Esta palabra injusticia, mire hermana, usted que ha llegado a la iglesia, cuando usted consiga, esta palabra injusticia es adictia. Cuando usted consiga esto, pues G93, ¿qué significa la G? La hermana no está. Que es del Nuevo Testamento, que en el original es del griego. ¿De qué diccionario utilizamos nosotros acá? El diccionario bíblico Strong. Entonces usted va en su casa y busca el diccionario Strong. No necesita comprarlo, está en el celular, la G93.
Y ahí va a decir que es adicta. Y ahí lo va a llevar a este texto. Adiquía. Puede ser traducido como una actividad que es injusta. ¿Es injusto que la suegra venda la casa donde yo construí en su patio? Me puede parecer a mí injusto. Y cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia, ¿verdad? Mire, una acción injusta, la injusticia de hacer lo injusto. Bueno, otras fuentes, ¿cuál es otra fuente? El diccionario Kittel, la traducen como la iniquidad, lo injusto, la maldad o un hecho que viola la ley y la justicia. ¿De dónde viene el concepto de justicia? El concepto de justicia nació con los hebreos. ¿Qué era la justicia? Este era el arca del pacto y aquí estaban los libros de la ley, las tablas de la ley. Y habían dos querubines. Y los dos querubines miraban a la ley. Uno se llamaba justicia y otro se llamaba rectitud. La justicia y la rectitud miraban a la ley y ahí caía un rachito de luz que iluminaba la ley a cumplir. Y estos dos, a figura de juicio, ellos juzgaban sobre la ley. La justicia es, miren mi estimado usted que trabaja en esto, es cuando yo pongo la plomada y la pared que estoy construyendo está así. Y está pero ¿por qué sabe usted que está torcida? Porque siempre que la pared queda torcida, ¿sabe qué dice el albañil? Ese es el diseño. Eso es lo que está usando. Eso es lo in. Es que si usted no sabe de construcción, mejor no opine. ¿Sí me van a entender? Porque dicen que eso es lo, por ejemplo, hay gente a sus papás o a sus abuelitos con los pantalones rotos aquí, remendados, ellos ¿qué decían? Ay, pobrecito Pedrito, porque no tiene los pantalones remendados. ¿Se acuerda que los remendaban con unos parches? Ahorita, ¿qué dice la gente cuando tienen los pantalones así? ¿Que esa qué es? Esa es la moda. Entonces, nosotros estamos ladeados de la justicia de Dios y buscamos la justificación. ¿Sí me hago entender? Estamos lejos. Dios pone la plomada de la palabra. ¿Listo? Y cuando Él pone la plomada de la palabra, yo resulto falto. Y entonces yo puedo hacer una de dos acciones. O me ajusto, ¿sí? ¿Le suena con justicia? Me ajusto a la medida de Dios o saco los argumentos. De ahí viene la palabra justicia, ajustar. ¿Me llevan la idea? Ajustar, pero ¿qué tengo que ajustar, pastor? ¿Qué es lo que tengo que ajustar? La Biblia dice, dejen de hacer lo malo y aprendan a hacer lo bueno. O sea que el hombre viene con un chip dañado. Por eso el hombre en Adán se corrompió todo. Por eso el Evangelio no es una ley moral. El Evangelio no está buscando personas para reformarlas. El Evangelio tiene que morir y nacer de nuevo. No se puede restaurar algo que está torcido desde la médula. Tiene que ser hecho de nuevo, porque los que están en Cristo son hechos nuevas criaturas. Pastor, yo puedo llegar a la iglesia y me latonea la religión, pero mi corazón puede estar torcido, podrido, ¿no conocer a Cristo? Sí, porque no es el que asiste, es el que se ha convertido al Señor Jesucristo a través de arrepentirse de sus pecados, aceptando el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. ¿Me llevan la idea? ¿Puedo yo ser injusto estando dentro de la dinámica del Evangelio? Sí. Si yo siempre tiendo al mal, necesito arrepentirme. No vaya a ser que esté dentro de la iglesia, pero que no sea de la iglesia. Hablando de la iglesia no como esta congregación, hablando de la iglesia como el cuerpo de Cristo.
Y entonces el muchacho llega y va a la iglesia por la muchacha y pastor, por mí, porque es que el Señor dice que multiplicados y poblar la tierra, yo me quiero casar y todo el cuento, pero no va por el Señor, no va porque se haya arrepentido de los pecados, va. Y el cristiano que no está vigilante entra en yugo desigual y no se dio cuenta, la hermanita, el hermanito. ¿Por qué? Porque es una oveja que tenía cascos y cola. O sea, digo la predicación del pastor, ¿cierto? ¿Ah? Hasta ahí vamos bien. ¿Por qué? Porque yo puedo escuchar la palabra de Dios con un corazón injusto. Por favor, Miguel, esta palabra que se traduce como injusticia es lo torcido, iniquidad, pero también hay un diccionario, me parece que es el Samson, que lo traduce como desorden. ¿Cómo llega una persona a los caminos del Señor? ¿En orden o en desorden? ¿Y qué parte de su vida está desordenada? ¿Cuál? Todo. Todo. Sobre todo el corazón. Todo. Absolutamente todo. Los sentimientos a flor de piel, las emociones a flor de piel. Los sentimientos son de este mundo. Los propósitos de Dios no son sentimentales, son establecidos, son principios inamovibles. Mira, hermanos, no sé si tenemos una imagen de lo que es la iniquidad. Esta también se traduce como iniquidad. Esta palabra actía es la que en el Antiguo Testamento se traduce del hebreo, es la palabra que se traduce iniquidad, por allá en Éxodo 30, es la palabra Abon. No es que no vaya a comprar más desodorantes de Abon. Esta palabra se traduce como iniquidad, maldad, injusticia, sin ley o perversión. El hombre en Adán fue hecho perfecto, pero la desobediencia lo desfiguró. Y aunque por fuera se vea perfecto, su corazón es injusto, está torcido. Mis hermanos, una persona no convertida tarde que temprano es como la cerda que vuelve aquí, al lodo. Si nosotros constantemente volvemos al lodo, necesitamos arrepentirnos de nuestros pecados. Pastor, pero yo tengo muchos dones y talentos, como los corintios. Dice que el amor no se goza de qué, de injusticia. Pero, ¿por qué dice no es injusto? No dice, sino no se goza. ¿Por qué? Yo me puedo gozar de la injusticia. Ejemplo, el hermano viene de la tierra donde la gente decía, yo tuve 17 pelados. ¿En cuántas mujeres? En 3 mujeres. Y entonces decía, mi papá sí era un machote, tuvo 5 mujeres y 17 pelados. Como Dios me diga, no sé cuántos hermanos tuvo muchos. ¿Sí me voy a entender? Y la gente se ufanaba de eso. Pero ¿ese es el diseño de Dios? ¿Ese es el modelo de Dios? No es. Y dice, se goza de esa injusticia. La Biblia dice que gocémonos de temer a Dios. Porque hay gente que se goza de tomar sidra, de tomar chicha. Se goza de las vanidades de este mundo. Pero que es injusto. Son injusticias. Tenemos que gozarnos de temer a Dios. ¿De qué nos podemos gozar o gloriarnos entre comillas? Decir, a pesar de mi carnalidad, yo he querido buscar a Dios. Yo me he movido en la dirección correcta. Porque, mis hermanos, esta palabra es distorsión, pero esta distorsión, ¿dónde está? La injusticia, ¿dónde está? En el corazón. Es lo que se traduce como iniquidad o se traduce como maldad. La Biblia dice, en el libro de Santiago, dice, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios. Ayúdenme con el texto que ustedes lo saben. Porque Dios no tienta a nadie, sino que de su propia concupiscencia. Esta misma palabra indica la misma palabra concupiscencia.
de su propia concupiscencia, de lo que está torcido en mí, es atraído y seducido. Y después da luz ¿qué? El pecado. Mire, imagínense que hay un billete ahí de 50,000, de 100,000. Y se cayó el hermano. Entonces yo digo, pero el hermano no se va. El hermano está yendo como frío, ¿no? Usted no tiene sueño. Y yo digo que se vaya, no se va. A última hora me toca mover mi hermano y dice, ¡ay! Se me cayeron los 100,000. Yo recupero. ¿La intención de cuál era? Tumbar los 100,000. Pero yo no cometí el pecado. Sí, su corazón. ¿Cometí el pecado o no cometí el pecado? En su ¿Sí o corazón. no? Sí, porque los quería exagerar así. Ahí está. Aquel que codicia a una mujer, aquel que hay una mujer en su corazón y la codicia, ¿es culpable de qué? Mateo 19. ¿Es culpable de qué? De adulterio. Aquel que odia a su hermano es ¿qué? Homicida. Es homicida, pero yo no lo he matado. Pero ¿dónde está el pecado? ¿Dónde está esa maldad, esa injusticia, esa iniquidad? En el corazón. Mis hermanos, el peligro de la envidia es un corazón podrido. El peligro de la vanidad de los ojos. El adulterio en el corazón. El odio es que es algo que está ahí profundo. Porque hay gente que no conoce a Cristo y dice, yo doy limosna a los pobres, yo no le quito la mujer a nadie, yo no hago esto, pero tiene algo en el corazón que rechaza todo lo que se llama Dios. O sea, tiene la maldad en el corazón que no lo deja acercarse a las cosas de Dios. Es injusticia y se goza, dice, yo me puedo gozar de la siguiente manera. Yo no le hago mal a nadie, no he estado en la cárcel, no digo groserías y me gozo de eso. Lo único es que yo ir a adorar a Dios, no lo hago. O someterme a su palabra, no lo hago. Me estoy gozando de la injusticia de mi corazón. ¿Me llevan la idea? ¿Sí me van a entender? Y eso no es bueno. Puedo hacer otras cosas, operaciones de los dones, operar en los dones, pero hay injusticia en el corazón. Y Dios no ve lo que ve el hombre. Dios siempre pesa los corazones. Miren esto, vamos a ir un poquito más adelante. Esta palabra, abdica, esta que tenemos, diquía, tiene dos partes. Diquía, que es derecho o justicia o orden, y significa lo contrario de. ¿Sí me hago entender? Es un adverbio, ¿cierto? Lo contrario de. Diquía es justicia, orden, derecho. Y esa abdiquía, hermanos, es lo contrario al orden establecido por Dios. Nosotros hay cosas con las cuales jamás podemos comulgar. El orden de Dios es que la familia sea de hombre y mujer. Lo otro es en contrario al orden de Dios. Hay formas de congregarse en la iglesia que es presencialmente. Bendito Dios que permite las redes, pero usted tiene que buscar la congregación donde se siente en familia, donde sea ministrado. Hay formas de hacer las cosas, de operar. Yo tengo que pertenecer a la iglesia local, pero antes de eso tengo que presentarme como una familia. Porque yo puedo ser aquí, vestirme de querubín y en la casa ser un querubín caído. O sea, es el derecho, el orden establecido por Dios. ¿Sí me hago entender? Como en el hogar hay un orden establecido por Dios. Por ejemplo, el esposo se sujeta a Cristo, la esposa se sujeta al esposo. Hermano, pastor, Dios en eso no, es un orden. Y los hijos se sujetan a la autoridad de la casa. Sí, pero mi papá está cuchito y él no sabe cómo se hacen las cosas, pero es la autoridad. Es el orden establecido, no es cuestionable. Estoy hablando de los niños pequeños, porque usted sujetar un nene de 40 años va a ser difícil. Bueno, mis hermanos, estos principios
establecidos en la Biblia nos dan la oportunidad de gloriarnos en ellos. Decir, yo temo a Dios. Usted puede decir, he fallado, pero he vuelto a la casa de Dios. He estimado mi hogar, he estimado la iglesia, he estimado el arrepentimiento. O sea, gozarse en los principios, pero no gozarse en la impiedad, en la injusticia. En Romanos 1.8, mire usted las consecuencias de gozarse en la injusticia. Romanos 1.8, este sí se lo sabe. Este sí se lo saben, porque si no lo saben, Romanos 1.8 dice, primeramente doy gracias a Dios que mediante Jesucristo, con respecto de todos vosotros, que vuestra fe, 1.18, discúlpeme chiquino, 1.18, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda iniquidad, contra toda impiedad, contra todo desorden, contra toda injusticia, el desorden, la injusticia. Así me parezca a mí que sea para gloriarme. ¿Trae qué? La ira de Dios. Trae la ira de Dios. Injusticia de los hombres que detienen con injusticia. Discúlpenme, voy a acabar la mesa. La injusticia hace que se revele ¿qué? La ira de Dios. O sea que si yo no ando en el orden, y aparte de que no ando en el orden, me gozo en eso, porque yo puedo estarme gozando en la injusticia, en la impiedad de mi corazón. Puedo ser valiente para el vino y gozarme en eso. Puedo ser el que rompe corazones en la iglesia y gozarme en eso. Decir, pastor, yo que no mato la dejo tatareta, aquí donde usted me ve, y gozarme en eso. ¿Sí me hago entender? Yo puedo darme las de vivo en la economía con los otros y gozarme en eso. Es que yo soy el más para los negocios. Y yo puedo estar gozándome en esa injusticia. Yo puedo estar contra la autoridad y gozarme en eso. Sí, pero es que él se lo merecía, pero nada, hermano, mire esto. Eso revela la ira de Dios. ¿De qué manera? Vamos más adelante. En Juan, primera de Juan, capítulo 1, verso 8 y 9. Mire esto. Primera de Juan, capítulo 1, verso 8. Decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Siguiente. Si confesamos nuestros pecados, el que confiesa sus pecados, la palabra alcanza misericordia. La misericordia viene con perdón. Listo. Él es fiel y justo, ¿para qué? Para perdonar nuestros pecados. Pastor, pégate. Nuestra concupiscencia está ahí, como una serpiente latente para cuando nuestra nueva naturaleza se duerma, saltar. Pero ¿se acuerdan lo del billete? Ya pecó, el que codició, ya pecó. Porque hay una parte en el corazón del hombre que está torcido, que es injusto y que está lleno de iniquidad, que es la maldad. Los pecados son perdonados porque los confesamos a Dios en el nombre de Cristo, pero nuestra maldad necesita ser lavada. ¿Por qué cree usted que Dios le dijo a Sansón, le dijo, mira Sansón, te voy a colocar estos límites? Entre Sora y Escona vas a estar habitando ahí y ahí te respaldará mi espíritu. Pero no te irás más allá ni te acercarás a los viñedos. ¿Por qué cree usted que le digo no te acercarás a los viñedos? Porque el hombre miraba a los viñedos y sí, un pago, fondo blanco. ¿Cuál era la debilidad de este hombre? El vino. ¿Y es que tenía que cuidarse? ¿Cuál era su concupiscencia? El vino. Pastor, ore para que alguien me decía, pastor, ore para que yo deje de fumar. O sea, ya estás nuevo en Cristo Jesús. Ya conoces el bien y el mal.
He aquí la bendición y la maldición. ¿Quién tiene que dejar de fumar? Porque si usted dice, Señor, quíteme la fumada, un día de esto le va a dar un cáncer o sea, no estoy... ¿Sí me hago entender? ¿A quién me corresponde estar vigilante que esa antigua naturaleza? Mire, tengo que someterme a la persona del Espíritu Santo porque mi maldad tiene que ser lavada. Esto ya alguna vez lo estudiamos, esto es catartizo. ¿Qué es catartizo? Sacudido es cuando usted toma la ropa y le da con el manduco, lo sacude, lo lava, lo estrega. ¿Hasta cuándo? Hasta que mi naturaleza entienda que cuando yo cedo a la injusticia, a la impiedad, a la iniquidad, la ira de Dios se revela. Pero Dios en su misericordia permite, hermanos, que yo vea mi debilidad. ¿Para qué? Para que yo pueda colocarme al catartizo del Espíritu Santo. Ya voy a ir terminando. Mire esto, hermanos. En Hechos 18, y es que voy a hablar de un hermano, Hechos 18, capítulo 18, verso 23 del libro de los Hechos. Aquí habla de un señor, ¿alguien se acuerda del señor? ¿De quién? Capítulo 16. No, espérate un momento. Hechos, capítulo. No, discúlpeme, es capítulo 8. Discúlpeme, es capítulo 8. Verso 23. Verso 19, verso 18 dice, cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció ¿qué? Dinero. Diciendo, dame también a mí este poder para que cualquiera a quien yo impusiera las manos reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo, tu dinero perezca contigo porque tú has pensado que el don de Dios se obtiene por dinero. No tienes parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no, ayúdeme, no es recto delante de Dios. Mire, hermanos, hagamos un análisis de esto. El hombre que deseaba hacer, la intención final, ¿cuál era? Que las personas recibieran el Espíritu Santo. ¿Es bueno o es malo? Y aquí él le dice, tu corazón no es recto, por la forma de adquirirlo, y lo que buscaba en sí era tener el poder. Dice, arrepiéntete, pues está de esta tu maldad, antiquía, maldad. Arrepiéntete, porque aunque usted lo pinte de sentimental, de que quieres hacer algo bueno, tu corazón tiene maldad. Ruega a Dios, quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón. ¿Pensamiento de dónde? No había cometido pecado, pero expresaba iniquidad, maldad, lo torcido, el desorden del corazón. Voy al 23, porque hiel de amargura, ayúdeme, y en prisión de maldad estás. Mi hermano, somos presos de este corazón cuando nos dejamos guiar por lo torcido. Y aparte de dejarme guiar por lo torcido, me ufano de eso. Porque este hombre dijo, yo quiero que nosotros reciban el Espíritu Santo.
Mire, hermanos, es como una prisión, mi iniquidad, hermanos. Si no la coloco para ser lavada, voy a estar ahí preso constantemente, lleno de dones, de talentos, de capacidades, de oportunidades, pero preso, en prisión de maldad. Porque mire, y usted dice, no, pues que era Simón. ¿Qué dice el verso 13 del capítulo 8 del libro de Hechos? El 13. Creyó Simón. ¿Creyó o no creyó? ¿Era el hermano Simón o no hermano? Sí. ¿Era el hermano Simón? ¿O era el pecador Simón? Y era bautizado también. Uy, santo Dios, esto me cascó a mí. ¿Cómo? Estaba siempre con Felipe. Con el apóstol Felipe, el evangelista Felipe, el que era trasladado en el Espíritu. Felipe. O sea, ¿que estaba en la iglesia o estaba fuera de la iglesia este tal Simón? Hermano, ayúdeme. ¿Estaba en la iglesia? O sea, pastor, que usted y yo tenemos cara de sospechosos. El hermano Simón. Y quiso sentimentalmente, no, quería ufanarse, quería más dones, más talentos, más responsabilidades para engrandecerse él. Pastor, ¿eso le pasaba solamente a Simón? A usted y a mí, al Señor que usted ve en el espejo. Mis hermanos, es como una prisión. Si yo no enderezo mi corazón, decirle, Señor, mis pecados no te son ocultos. David dijo, en iniquidad fui concebido. O sea, me enseñaron a hacer las cosas mal, lo torcido, no la forma correcta de hacer las cosas, no la justicia. Porque, mis hermanos, hay cosas que a nosotros nos parecen injustas, pero ante Dios opera la justicia de Él. ¿Se acuerdan ustedes cuando Agar venía huyendo de Sara porque Sara era una señora terrible? La sometía. Y se encuentra con el ángel de Dios en el camino. ¿Y qué le dice el ángel de Dios? Ve y ponte sujeta a tu señora. Señor, pero me va. Sujeta. Porque, mi hermano, la justicia de Dios opera de acuerdo a los principios de Dios. Mira lo que dice el Salmo 31, con esto termino. 31:10. Esto es en los ruegos de David. En el 10 dice, oye Jehová y ten misericordia de mí. No, discúlpeme, estoy en el 9. Porque mi vida, estoy en el 9. Ten misericordia de mí, oh Jehová, porque yo estoy en angustia. ¿Se acuerda que les hablé de Simón cárcel de qué? De maldad, en prisiones de maldad. Bueno, se han consumido de tristeza mi alma. Y también ¿qué? ¿Qué le entiende usted ahí? Tristeza mi alma, ¿qué podría ser? La depresión, una tristeza, pero mi cuerpo se ha consumido, ¿qué podría ser? Enfermedad, exactamente. Porque mi vida se va gastando ¿de qué? De dolor. Y mis años se están acabando, me estoy volviendo viejo. Se agotan mis fuerzas, ayúdeme. De lo torcido que hay en mí. Pero Cristo ya murió por mí en la cruz del Calvario y yo lo estoy haciendo a la manera antigua, como mis padres o como yo mismo, porque es que la iniquidad es una repetición de una actitud, de un pecado y Cristo perdona los pecados cuando nos arrepentimos, pero la paga del pecado es muerte. Han echado sobre mí iniquidad, o sea, constantemente vuelven los pecados y vuelven las consecuencias de los pecados, porque mi corazón, aunque se haya acercado al monte de la salvación, puedo estar escogiendo hacer la elección lejos de la voluntad de Dios y no cerca de la voluntad de Dios.
Se agotan mis fuerzas a causa de mi iniquidad y mis huesos se han consumido. De todos mis enemigos soy objeto de oprobio, y de mis vecinos mucho más. Y el horror de mis conocidos, los que me ven fuera, huyen de mí. He sido olvidado de su corazón, como un muerto he venido a ser, como un vaso quebrantado. Incline su rostro, por favor. Yo estaba aquí donde ha estado David. Dice, porque mi iniquidad ha consumido mis fuerzas. La Biblia dice, el amor no se goza de la injusticia. Si hay algo que opera injustamente en mí, no es para enorgullecerme, es para ser catartizo, lavado por el Espíritu Santo. Arrepiéntete de hacer las cosas de acuerdo a eso torcido. Perdona y deja en libertad ese preso que te ha tocado mantener todo este tiempo. Perdónate a ti mismo, porque juzgando tus acciones una y otra vez, sin llevarlas a la cruz de Cristo, sin pedir misericordia, no vas a hacer nada. Porque el amor no se goza de la injusticia. No importa qué motivaciones tengas ni qué sentimientos tengas. Si no estás de acuerdo a la justicia de Dios, se revela la ira de Dios contra toda obra de injusticia. Hoy necesitas experimentar ese confrontarte contigo mismo. Diga, Señor, aquí estoy como el pueblo de Israel, delante de la presencia del que todo lo llenaba en el tabernáculo. Señor, hoy estoy delante tuyo, a través de los méritos de Cristo. Señor, yo no solo quiero ser útil, yo quiero ser cambiado. No solo quiero servir, quiero ser cambiado, que mi simiente sea cambiada. Dios, yo quiero nacer de nuevo y vivir de nuevo, vivir una vida nueva, Señor, de verdad. No solamente quiero un Cristo lejano, quiero un Cristo que se me meta por dentro, que me transforme, que me cambie. Mi ruego es que yo sea cambiado, que mi naturaleza caída no tome ocasión contra mí. Y que yo jamás me vuelva a gozar de la impiedad de mi corazón, sino que sea vergonzoso para mí obrar como hijo desobediente, porque, Señor, hay prisiones para la injusticia, hay prisiones de maldad. Padre, míranos con misericordia, mi Dios. Desde el pastor hacia abajo, todos necesitamos un cambio. Necesitamos ver, Señor, en nosotros ese cambio que el Espíritu Santo sí está dispuesto a hacer. Ayúdanos, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Señor, escucha la oración de tu pueblo. Aquel que necesita un cambio genuino, Padre, aquel que necesita. Ayúdanos, porque en pecado hemos sido concebidos en iniquidades, Señor, en maldad, pero la obra de Cristo es completa. Doblégame con misericordia, con piedad, con gracia. Instrúyeme el camino por el que debo de andar y fija sobre mí tus ojos, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Señor, muchísimas gracias. Gracias, Señor, porque tu palabra siempre llega a tiempo, mi Dios, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Y amén. Dios me les bendiga y me los guarde. Nos vemos en el devocional de oración. Nos vemos el miércoles en el estudio bíblico y el domingo en este lugar. Salúdese con el amor del Señor. La Biblia dice respecto a las ofrendas que cada uno dé como haya propuesto, apartado en el corazón. No vaya a dar por tristeza ni por necesidad, porque Dios ama el que da con alegría.
Si usted ha dispuesto algo en su corazón para ofrendarlo, puede hacer allá en este lugar que se dispuso para eso. Dios me les bendiga.